A ver, Bueno, acá Agustín, estoy de vuelta. habla. Dale nomás, chau. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que una alegría encontrarnos con tantos compañeros de toda la provincia de Santa Fe. Más de 400 compañeros, leo acá en la pantalla, 414 compañeros que están participando de toda la provincia. Eh, y y en un momento tan difícil para nuestro país, para nuestra provincia, para el mundo en general, pues tener esta capacidad de encontrarnos y poder dialogar y poder reflexionar entre todos, me parece que denota que a pesar de una época en donde las dificultades aparecen estar por encima de todas cuestiones, nosotros hemos podido ir superando o atenuando esas dificultades y eso nos ha permitido tener esta vigencia como espacio político en la provincia de Santa Fe, ¿no? Escuchaba a Néstor y a este recuerdo que hacíamos y Néstor permanentemente generó eso, ¿no? Generó que los sueños y las esperanzas estuviesen vigentes, estuviesen vivos. Y después de su fallecimiento, todo lo que hicimos fue tratar de mantener siempre eso, ¿no? Y vivimos momentos dificultosos, difíciles. De hecho, el fallecimiento de Néstor fue muy difícil. La persecución de los 4 años del macrismo sobre nuestro espacio político, sobre Cristina, sobre todos los compañeros, eh, parecía que arrasaban con todo. Bueno, nos pudimos superar cada uno de esos momentos y la historia del peronismo es una historia de superación de adversidad, de los 18 años de exilio, los 7 años de dictadura. Estoy seguro que vamos a poder superar este momento que aparece tan difícil para nosotros, para el mundo, para nuestra sociedad y para todos los que estamos, para todos los que nos toca protagonizar y vivir este mundo, ¿no? Eh, la pandemia engloba todo, pero uno tiene que tratar de ponerse un escalón más arriba o tratar de superar ese techo que significa la pandemia para tratar de analizar las cosas que están pasando, algunas que tienen que ver directamente con la pandemia y otras que tienen que ver con un mundo que se está reacomodando y en ese reacomodamiento está claramente nuestro país, ¿no? A mí me parece que vale la pena dedicarle dos frases nomás o tres frases sobre lo que es el mundo hoy. Estamos en un mundo distinto al de la Guerra Fría y distinto al de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, que apareció con un mundo unipolar, signado solamente o referenciado solamente en los Estados Unidos. Hoy el mundo es un mundo multipolar. Algunos pensadores y politólogos y ciencistas políticos y de relaciones internacionales hablan ya del mundo de nadie, es decir, un mundo en donde no hay una hegemonía clara o hay múltiples polos que operan en distintos sentidos y en distintas circunstancias. Es imposible hacer política internacional hoy, hacer política en la Argentina sin reconocer el peso de la República Popular China, sin reconocer los cambios que están teniendo en los Estados Unidos a partir de la idea de Trump y el acceso al poder de Biden, y sin reconocer que quizás todo esto novedoso que aparece en el discurso y en la propuesta de Biden y que Cristina destacó en una serie de tweets, quizás también tenga que ver con esta prepotencia y esta agresividad viene ejercitando su política exterior la República Popular China. Ahí está la Federación Rusa, la Unión Europea que cambia de configuración con Gran Bretaña adentro, sin Gran Bretaña adentro, con Gran Bretaña saliendo después del Brexit, van conformando un escenario absolutamente distinto al que nos acompañó durante gran parte de nuestra vida, nos acompañó durante gran parte de nuestra vida política o de nuestra militancia política o que estuvo presente en los últimos años. Lo que muchas veces creíamos que en la política internacional, la Argentina y América Latina o América del Sur eran espacios geográficos o geopolíticos de,
de importancia secundaria, yo creo que no es así. Yo creo que en los próximos años, la América Latina y Argentina, por sobre todas las cosas, van a ser espacios geográficos, espacios geopolíticos de disputa, en donde las principales potencias del mundo lo que van a tratar de hacer es condicionar o tratar de generar adhesiones, alineamientos automáticos, espacios de influencia, y sobre eso vamos a tener que posicionar la política de nuestro país. Y la política interna no va a estar disociada de esa política, de esa política externa. El discurso de Biden tiene como virtud romper algunos de los paradigmas de los economistas ortodoxos liberales, paradigmas económicos que tanto tiempo han hegemonizado la economía argentina y han hegemonizado la opinión mediática en la Argentina. Cuando Biden dice Estados Unidos no lo construyó Wall Street, sino lo construyó la clase media, cuando dice es momento de empezar por abajo y no esperar que funcione la teoría del derrame, son políticas o discursos o frases que nosotros venimos utilizando hace muchísimos años en la Argentina y que siempre eran descalificadas por populistas, digamos, ¿no? Populistas. Y eso también tiene que ver con cómo se para en Estados Unidos, creo que hacia la región, digamos, ¿no? La forma de pararse es distinta a la de Trump, la forma de calificar a la República Popular China es distinta a la de Trump también. Hoy los Estados Unidos, el discurso que tiran para América Latina es la disputa es democracia versus autocracias, calificando a la República Popular China como una autocracia y al resto o a los países del continente como democracia, y en donde ya hay algo que no se cuestiona en el mundo, o al menos en esta etapa del mundo. El modelo económico en el mundo es el capitalismo, y los que tratamos de tener una mirada progresista, inclusiva, sobre el desarrollo humano, decimos que la disputa está puesta en que el capitalismo en la Argentina, en el mundo, digamos, no tenga connotaciones más de capitalismo productivo y no connotaciones de capitalismo financiero, que sin duda ha sido lo que ha distorsionado en gran parte el funcionamiento del mundo en estos años. En el medio de todo eso está América Latina, y acá también vale la pena poner una síntesis o una mirada, porque eso sí puede impactar en todo lo demás va a impactar, pero sí puede tener, o me va a permitir hablar sobre algo que quiero hablar de la Argentina, es lo que está sucediendo en el resto de los países de América Latina, ¿no? Colombia, que era presentada como uno de los modelos de la derecha en América Latina, está tensionada socialmente a partir de una sublevación social sin liderazgo opositor, sin liderazgos claros, pero que fundamentalmente está ocasionada por la suba de impuestos que le significó ya a Duque que renuncien 2 ministros, y además la cara trágica de cada una de estas represiones, que una cantidad de hermanos colombianos asesinados por las fuerzas de seguridad. Pero lo cierto es que aparece, lo mismo que apareció en Chile, cuando el pueblo chileno se sublevó fundamentalmente a partir de un aumento de las tarifas de transporte. Lo mismo sucedió con los chalecos amarillos, con los chalecos amarillos en Francia contra Macron. Aparece claramente que hay medidas que generan una reacción social, y cuando uno ve la medida en sí misma, no parece que esa medida sea la causante de la reacción, sino que en realidad es como la gota que rebasó el vaso, digamos. No son una serie, son modelos económicos que cada vez segregan más socialmente, que cada vez generan mayores desigualdad, y que hay un momento que genera una medida que pareciese que en términos encapsulada no genera ningún tipo de reacción, o no debería generar ningún tipo de reacción. Cuando se la analiza acumulada en el tiempo, uno dice, bueno, esto es lo que generó absolutamente la reacción del conjunto de la sociedad. Eso pasó en Colombia, eso pasó en Chile. Lo que pasó en Chile es terrible en términos generales, porque la realidad
porque la realidad es que en Chile lo que sucedió es la ruptura del sistema político chileno, que fue diseñado fundamentalmente en la postdictadura por Pinochet, o en la transición por el pinochetismo, fue producto de esta sublevación, social. Recientemente hubo elecciones de constituyente en Chile. Varias cosas a reflexionar. Es la primera vez que Chile va a tener en su historia una constitución elegida por el pueblo. Siempre las constituciones que dominaron a Chile en toda su historia fueron constituciones hechas por los militares en el poder. En segundo lugar, ganaron las expresiones de izquierda, pero con algunas no tanto, pero con un fuerte tinte antipolítico. Pero el mayor dato antipolítico es que votó solamente el 40% del padrón. El 60% de los chilenos no fue a votar. Es decir, que ni siquiera las expresiones de la antipolítica lograron un caudal de votación en ese momento. Y el día sábado, ustedes saben que las elecciones constituyentes en Chile fueron sábado y domingo, el día sábado solamente había votado el 16% del padrón, y todos los dirigentes políticos pidieron que al otro día, el día domingo, vaya a votar la población para que tener un número de votos más o menos razonable a la hora de legitimar el resultado. A estos elementos se le agrega otro fenómeno que me parece que en la Argentina no se da todavía, pero que sí hay países en donde, por ejemplo, como Perú, en donde claramente aparece la atomización de la política. Fueron 6, 7, 8 candidatos a las elecciones presidenciales, ninguno superó el 20% de los votos, y ahí está la situación que se está viviendo en el Perú. Así que desde el punto de vista de los elementos políticos que están sucediendo en América Latina, de lo que pasa con la sociedad en América Latina, yo diría que además del regreso del triunfo en Venezuela de los sectores de Arce, de los sectores populares, lo que me parece que vale la pena computar en el escenario político latinoamericano es esa foto entre Lula y Fernando Enrique Cardoso, digamos, ¿no? que le permite al pueblo brasileño poder imaginarse una nueva esperanza en un escenario como el que tiene Brasil en manos de un personaje, la verdad es que supera cualquier tipo de límite. Pero allí la política pareciese que empieza a dar una señal de esperanza, una señal de expectativa hacia el futuro por parte de la política brasileña. Quiero volver sobre el tema de Chile, sobre el tema de Perú y sobre el tema de Colombia, y quizás también en algún lugar sobre el tema de Brasil y demás, porque yo creo que ese fenómeno, el fenómeno del descreimiento de sectores de la sociedad en la política y en su dirigencia, es un fenómeno que empieza a estar en Argentina. No es el 2001, no es el 2002, no es el que se vayan todos, pero hay elementos que me parece que nosotros claramente tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo porque está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, no creo que la Argentina sea epidérmicamente inviolable desde el punto de vista de los fenómenos que suceden alrededor. Es cierto que los comportamientos nunca son iguales. Es cierto que la Argentina tiene dos bloques políticos claramente diferenciados, que esos dos bloques políticos que expresan posiciones antagónicas tienen la virtud de expresar a grandes sectores de la sociedad, 55, 60%, suponemos los bloques políticos 30% cada uno, pero también es cierto que empieza a haber un descontento en determinados sectores de la sociedad. Y lo más preocupante para nosotros es que ese descontento muchas veces está en los sectores juveniles, en los jóvenes.
Y nosotros hemos sido un espacio político y hemos sido una fuerza política que ha generado lo que para mí es la tercera oleada de participación juvenil en la historia de los últimos 50, 60 años. La primera oleada en la década del 70, la segunda oleada con la recuperación de la democracia, la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia, y la tercera oleada de participación juvenil se dio fundamentalmente con Néstor y con Cristina, Eso de que la mayoría de los jóvenes estaban y ingresaban en nuestras filas y militaban con nosotros y sentían que la política venía a resolver los problemas que muchos de ellos podían llegar a tener o que generaban esperanzas, generaban sueños, que hoy haya un sector de los jóvenes que tenga una mirada escéptica de la política, que descrea absolutamente de su dirigencia política, es un dato que nosotros me parece que tenemos que tomar en cuenta. Que tomar en cuenta ese dato pequeño hoy, sin volumen quizás de poder expresarse, sin volumen de poder expresarse electoralmente, con, con una situación que lo que más nos aleja del 2001 es no solamente la cuestión económica, sino las redes de contención social que existen hoy en la Argentina, que en ese momento, 2001, 2002, claramente no existían, pero hay ese germen de descontento que no creo que lo exprese ni el liberalismo ultramontano de Esper y compañía, ni ninguna otra cosa que vaya por ese lado, sino que me parece que hay un descontento y que nosotros tenemos que ser capaces de incorporarlo, de tenerlo en cuenta, y que obviamente que la situación, porque esto también, digamos, ¿no? Que la situación que hoy vive la Argentina en el marco de la pandemia y lo que vive el mundo en el marco de la pandemia, en algún lugar de la conciencia colectiva de la sociedad va a pesar. Va a pesar. Porque es hasta casi lógico y humano que cuando uno lee, hay 35.000 muertos en la Argentina, 40.000 muertos por día, 40.000 muertos por día en la Argentina, alguien en la mesa, en el comedor de su casa, en el trabajo y demás, diga, y esto es culpa de todos los políticos. ¿Por qué no van a llegar a esa conclusión? Si el nivel de frustración, si el nivel de angustia es altísimo, y además hay datos elocuentes. Hay un dato elocuente que es la cantidad de muertos que tenemos por día, y hay otro dato elocuente que son los indicadores de pobreza e indigencia que también existen en la Argentina. Entonces, ese escenario es un escenario que a mí me parece que nosotros tenemos que computar a la hora de hacer política y a la hora de analizar hacia el futuro, digamos, ¿no? Todos usamos las redes sociales. Muchas veces las redes sociales también son cápsulas, digamos, ¿no? Son cápsulas en donde nosotros nos leemos a nosotros mismos, o mayormente nos leemos a los que pensamos de la misma manera, o los utilizamos casi de manera arcaica, nosotros los peronistas al menos, en donde publicitamos lo que hacemos para que se conozca y ese tipo de cuestiones. Hay otro mundo en las redes sociales en donde a veces se expresa más claramente más claramente esta disconformidad, que yo, si sumo ese elemento y analizo lo que sucede en América Latina y veo las condiciones objetivas en las cuales estamos viviendo los argentinos hoy, digo, me parece que ese es un elemento claramente a tener en cuenta. Por eso creo que, dependientemente de todo, y con esto digo una parte, o me vuelvo al discurso de Néstor, independientemente de todo, lo que nosotros no podemos dejar de transmitirle a los argentinos es un sentido de esperanza, es un sentido de sueños. Y para decir eso hay que reconocer la realidad. Entonces, dije en un momento, el peronismo siempre pudo recrear el sentido, los sueños. Lo recreamos después de los 18 años de exilio,
sufrimos los 7 años de dictadura, nos bancamos López Rega, después, 30 años después, vino otro José López con el bolso y nos lo bancamos, y vino la persecución. Y me parece que sin el general, me parece el audio que está siendo grabado y que ha sido detenida. Bueno, por eso me detuve. De generar sueño, de generar esperanza, y que yo creo que eso es lo que nuestro espacio político no tiene que perder, digamos, ¿no? Obviamente que la generación de sueños y esperanzas no es solamente una actitud discursiva, sino que la generación de sueños y esperanzas también tiene que ver con los hechos que uno va generando y con la interpretación que uno puede hacer de los hechos ante el conjunto de la sociedad. No me quiero olvidar de esto porque digo, en este marco de tanta sensibilidad social y política que yo percibo, lo único que no está permitido es ser soberbio. Menos a los compañeros que tienen responsabilidades políticas, que tenemos responsabilidades políticas, responsabilidades institucionales. Inclusive al compañero militante que muchas veces tiene el músculo formado de descalificar al otro que no piensa como uno, que no piensa como uno. Bueno, me parece, compañeras y compañeros, que estamos en una etapa en donde hay que, diría Cristina, baño de humildad absolutamente para todos. Hay que ponerse un baño de humildad en donde escuchar, donde poner la oreja donde haya que ponerla, escuchar y tener una actitud de saber que no estamos resolviendo la totalidad de los problemas que los argentinos nos reclamaron en las elecciones anteriores, entre otras cosas y fundamentalmente porque hemos gobernado, llevamos 1 año y medio de gobierno y solamente 3 meses gobernamos sin pandemia, el resto lo hicimos con la pandemia, y que las condiciones objetivas de las cosas que pasan en la Argentina esta, esta situación que la vemos nosotros, que la sufrimos nosotros, no, tampoco nosotros estamos indemnes, digamos, nadie está hoy feliz, contento, uno naturaliza porque se hace cotidiano el hecho, pero no es que no te pega en la conciencia social de que se mueran 35.000 argentinos por día, 40.000 argentinos por día, o que haya un 50-60% de pobreza. Mentira, nos pega a todos. Imagínense nosotros que tenemos formación política, que podemos encontrar una explicación racional desde el punto de vista político, a quien no la tiene y que reacciona en función de las adversidades que tiene y de la imposibilidad de resolver esas adversidades y de sentirse solo ante el fenómeno, ante esa adversidad por parte del Estado. Por eso se genera esa explosión de alegría cuando aparece la vacunación. Porque el que va a vacunarse dice, bueno, che, se acordaron de mí, estoy tenido en cuenta. Entonces, esa es la enorme, además de lo que significa que tenés una protección más, que alejás la posibilidad de la letalidad y una cantidad de cuestiones, lo que creo que también hay una idea de decir, bueno, se acordaron de mí, están conmigo, están ayudándome, y bueno, y esto me parece que es claramente importante. Pero rescato lo de la humildad, compañeras y compañeros. Creer que en este momento, aunque sepamos que la verdad va para un determinado lado, tratemos de, cuando la argumentemos, de explicarla con muchísima humildad, porque la gente la está pasando mal. Y esto lo sabemos absolutamente todo. Y sobre los jóvenes, ya nosotros, bueno, muchos compañeros, la mayoría de los compañeros son más chicos que yo, que están acá, digamos, ¿no? Pero hay que ver de qué manera contactamos con esos jóvenes eh, que tienen este escepticismo, digamos, ¿no? Leandro lo decía claramente, él empezó a militar en la década del 90. En la década del 90, cuando a una agrupación política se incorporaba un joven, eran aplausos, se celebraba un día de cumpleaños, se sacaba una torta y demás, porque los jóvenes no participaban en la política, los jóvenes eran absolutamente escépticos, hasta el rock era escéptico. Bueno, ahora tenemos poco rock, pero bueno, pero hasta la música era de un sentido de escepticismo importante. Y yo creo que eso pasa en un sector de nuestros jóvenes que nosotros tenemos que tratar
que nosotros tenemos que tratar de tener en cuenta por todo esto de lo que decíamos anteriormente, ¿no? A veces uno ve las encuestas y claro, ya estamos acostumbrados, como hay mucha grieta, de que todos los dirigentes políticos tengan casi, como ambos lados de la grieta son en términos son equivalentes, casi la misma imagen positiva que la misma imagen negativa. Habría que ver de esas imágenes negativas que tenemos todos los dirigentes políticos, cuáles piensan que todos los dirigentes políticos de todos lados merecen la misma crítica, y ahí me parece que es donde empiezan a aparecer los problemas, digamos, ¿no? Bueno, quiero hablar un poquito de la coalición. Voy a utilizar una frase que vengo utilizando, la dije hace un tiempo, después no me animé a mantenerla cuando subimos en el gobierno, pero ahora me parece prudente tenerla en cuenta de vuelta. Nunca me sentí representado por la frase vamos a volver mejores. ¿Por qué? Porque esa frase vamos a volver mejores implícitamente reconocía que no habíamos sido tan buenos entre el 2003 y el 2015. Y yo creo que entre el 2003 y el 2015 fuimos todo lo bueno que se podía hacer, todo lo que había que hacer, todo lo que las condiciones políticas, económicas y sociales nos permitieron hacer, lo hicimos, y lo hicimos de manera claramente correcta, muy bien, no tomamos ninguna decisión que no estuviese a favor del conjunto de los argentinos, en un sentido de equidad, en un sentido de inclusión, en un sentido de justicia. Lo que yo creo que califica correctamente esta etapa es que volvimos distintos. El volver distinto significa que no es este gobierno de Alberto y de Cristina, no es la continuidad de los gobiernos lineal, en todo caso es una continuidad atenuada, una continuidad excéntrica de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Entre otras cosas, porque esto es una coalición. Y esa conformación de coalición es distinta a la conformación de gobiernos que teníamos en los periodos anteriores. Néstor fue el presidente fundacional y tenía toda la legitimidad que le daba ser el presidente fundacional. Cristina ganó con el 45%, 54% de los votos después, en un grado a veces de soledad en términos personales y en términos políticos, y con una comunicación directa con el conjunto de la sociedad enorme. No es este el caso. La génesis del poder de la coalición es una génesis colectiva. El poder de Cristina, lo de Alberto, lo de Sergio, lo de Massa, lo de todos los gobernadores, todas las corrientes gremiales que están acompañando al frente de todos, todas las corrientes gremiales fueron conformando el frente de todos, que fue legitimado. Hubo un poder gestante que fue Cristina, por sobre todas las cosas, después todos los demás tuvieron una parte, y ese poder fue legitimado en las elecciones del 2019, y que nos permitió volver a llegar al gobierno. Ahora, las coaliciones, la gran diferencia entre una coalición y un modelo de partido único que llega al gobierno es que las coaliciones están conformadas entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales. De hecho, ustedes fíjense que nosotros, con muchos compañeros que hoy compartimos el gobierno, entre el 2015 y el 2017 tuvimos absolutamente diferenciados en términos políticos. Y tenía muchísima distancia. Yo creo que además esa distancia está provocada porque esos compañeros, entre otras cosas, estaban más preocupados por diferenciarse de Cristina que por diferenciarse de Macri. Pero bueno, listo, ya pasó. Cerramos la página, pero la realidad era esa. La realidad era esa claramente. Entonces, en ese fenómeno de coalición, de un proceso de coalición, claramente, y desde donde convergemos todos, puede haber matices, puede haber diferencias de ideas, y eso no preocuparía. Muchas veces es mucho más grave que trasciendan que existan, digamos, ¿no? Porque hacia el interior de una coalición eso no debería
eso no debería preocuparnos. Pero claramente esto es la coalición. Entonces, y además quiero decir otra cosa. Los escenarios económicos, inclusive saco la pandemia de lado, pero el escenario económico y político que tenemos es un escenario absolutamente distinto al que tuvimos durante los años de gestión de Néstor y de Cristina. Entonces, comparar una decisión que se toma ahora con las mismas coordenadas que esa decisión se tomaba en el año 2008-2009, bueno, me parece que es simplemente equivocado. No se puede comparar de la misma manera. Estos días está en boga la cuestión de las carnes, después voy a hablar de eso, digamos, ¿no? De la carne, de la 125 y demás. ¿Saben cuál es la mayor diferencia en el debate ese? Que en el 2008, 2007, cuando 2006, cuando cerramos las exportaciones de carne, no necesitábamos divisas. El Banco Central estaba lleno de divisas. Entonces, la situación es distinta a cuando vos hoy todos los días juntás dólar, Néstor decía pesito más pesito, dólar más dolarcito, digamos, ¿no? Dolarcito más dolarcito, tenés que ir juntando para ir juntando reservas. Entre una de las causas o de las consecuencias. Entonces, a mí me parece que a veces yo veo que hay un intento lineal de analizar las problemáticas que tiene hoy la Argentina con una linealidad que existía en otros momentos y en otras épocas y en otras circunstancias. Es mucho más complejo hoy. Y es mucho más complejo en cuanto a la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones tampoco es una toma de decisiones unidireccional. Es una toma de decisiones que recoge miradas, debates, posiciones y después una decisión final del presidente. Lo que yo creo, y lo dije públicamente y lo vengo diciendo hace bastante tiempo, que cuando el presidente toma una decisión se acabó el debate. A partir de allí la totalidad de la fuerza política, la totalidad de la coalición tiene que actuar en unidad de acción debajo de la decisión que tomó el presidente, porque el que preside la coalición no somos todos, es uno solo. Y el que preside la coalición es el presidente de la nación. Entonces, a mí me parece que en ese marco hay que ver la totalidad del marco de las decisiones económicas que nosotros teníamos. Néstor, nosotros le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional con 12.000 millones de dólares. Hoy le debemos 45.000 millones de dólares. 4 veces más. ¿Ustedes creen que es lo mismo con ese volumen de deuda que con otro volumen? Y esos 12.000 que le pagamos al fondo, sacamos reserva, 12.000 millones de dólares, y le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Hoy no tenemos eso. No tenemos ni las 12, digamos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Entonces, uno no hace política, lo digo siempre y utilizo siempre el mismo ejemplo, pero me parece que vale la pena para que todos los compañeros reflexionen. Uno no hace política en un termo. Hay condiciones de borde que condicionan las decisiones políticas. La única vez que Néstor Kirchner estuvo en 678 fue en el momento en que lo teníamos arredrado, atornillado en el Banco Central. Entonces una de las periodistas le dice, pero Néstor, usted lo puso arredrado. ¿Cómo lo puso arredrado de presidente del Banco Central? Recordemos, Redrado fue presidente del Banco Central, creo que en el año 2004, cuando renuncia Pratgay, que era el presidente del Banco Central. Y Néstor Kirchner contesta y dice, ¿qué quiere que lo ponga el flaco Kunkel, el presidente del Banco Central? En ese momento, en donde el país estaba en default, en donde todavía no habíamos pagado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, las condiciones en las cuales uno hace política económica y toma decisiones en el marco de no solamente política económica, toma decisiones en el marco de la política, sin ninguna duda que me parece que tienen que ser analizadas, al menos en esta etapa, con estas dos cosas que acabé de decir. Primero, es una coalición. La toma de decisiones de la coalición es un acto complejo, no es un acto simple. Es un acto que exige una cantidad de circunstancias y después también exige
que si tanto el presidente como la vicepresidenta, como el presidente de la Cámara de Diputados y como los gobernadores entienden que la coalición es un acto complejo, todo el resto también tenemos que entender lo mismo. No es que el resto no podemos entender o nos desentendemos de esto. Es un acto complejo. Y eso también se refleja en la totalidad de la gestión, porque la realidad es que independientemente de todo, nosotros estamos hoy en el gobierno porque hubo una buena arquitectura electoral. Como dije recién, hubo un poder gestante que después se terminó siendo, que después el pueblo argentino legitimó el poder en las elecciones de octubre del año pasado. Pero ese poder gestante es el poder que dio origen a este proceso. Me parece que eso nosotros no lo podemos dejar de tener en cuenta y dejar de analizar ante cada una de las circunstancias. Somos una coalición, no todos pensamos lo mismo. Es lógico que se piense de manera diferente. Lo que no es lógico es que haya compañeros que, después de que el presidente toma una decisión, públicamente o por trascendidos, no acepten esa decisión del presidente. Porque ya tomó una decisión el presidente. Eso no está bien. Eso no se debe hacer, digamos, ¿no? Pero hay que reconocer la complejidad del tema y hay que reconocer que el escenario de la vida política y económica del país es absolutamente distinto al que existían en otros momentos y en otras circunstancias. Vuelvo a decir, no volvimos mejores porque fuimos muy buenos, volvimos distintos, porque además condiciones, la coalición es un hecho distinto y las condiciones económicas y políticas son también distintas a las que tuvimos en los años de gestión de Néstor, en los años de gestión de Néstor y de Cristina, digamos, ¿no? En ese marco, está claro que por un lado hay de las dos cuestiones de la coyuntura que hablo. Me parece que hay que hacer una fuerte reivindicación del presidente alrededor de la cuestión de la política sanitaria, de la política con la epidemia, porque el presidente fue el primero que advirtió que esto que estamos viviendo hoy pudiese llevarse a cabo. Y lo que él dice es así, lo hizo en soledad y hasta los que adherían a las decisiones que tomó el presidente no se preocupaban por hacerlas cumplir. Entonces, si hay alguien que vio un poquito más adelante de lo que estaba pasando, de lo que podía llegar a pasar en la Argentina, ese fue el presidente de la nación. La verdad que te encontrás con una oposición que hoy esa bandera de 5 días de presencialidad o virtualidad es una bandera que quedó absolutamente desactualizada. La dramatizaron tanto que parecía la discusión de la década del 60 del siglo pasado como laica o libre, digamos, ¿no? Parecía que ahí se definía el futuro de la educación argentina. Y no fue así. Generaron una tensión que no tenía que ver con ninguna de las cuestiones de las cuestiones. Simplemente buscaron posicionarse en términos políticos. Claro, como llegó el agua al cuello, todo el mundo dice, bueno, hay que aceptar este nivel de restricciones que tiene el presidente, pero la verdad que uno lo que uno buscaría en nuestro país es que existan dirigentes políticos que tengan la capacidad de poder pensar un par de jugadas adelante, digamos, ¿no? Acá pareciese que uno es estadista cuando es moderado, ¿viste? Los estadistas son los moderados, pero no necesitas no es así. Estadista es quien puede pensar un par de jugadas más adelante de las cosas que pueden llegar a pasar en Argentina. Y eso, el que lo hizo fue el presidente. El que lo hizo fue el presidente. Y él fue el primero que visualizó que una situación como la que estamos viviendo hoy en Argentina podía llegar a suceder. Y no lo acompañaron muy pocos, salvo Axel, que siempre tuvo más o menos la misma posición en la provincia de Buenos Aires. El resto miró siempre con desconfianza las cosas que venía planteando el presidente. Escúchenme una cosa, digamos, porque también pasan cosas en la Argentina que son inusuales, digamos, ¿no? Llegaron a decir que estaban falseando los datos.
que entonces falseábamos los datos para que tomar restricciones estrictas. Y ahora dicen, bueno, tomaron tarde las restricciones estrictas. Una cosa así. Bueno, lo de la oposición es la verdad que es de un grado de, más que la oposición, todo el sistema mediático, ¿no? En Argentina es una cosa que me parece que vale también tener en cuenta a la hora del análisis político, ¿no? Ayer le decía a un periodista, recordaba aquella frase de Felipe González, cuando Felipe González todavía estaba en el gobierno, que acuñó una frase que decía más o menos esto: una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Cuando uno ve el sistema de medios en la Argentina, lee los diarios por internet o en papel, ve la tele, escucha la radio, pareciese que la Argentina está en un escenario de crisis y de caos enorme. Bueno, no sucede eso en el conjunto de la población. Todas las encuestas serias dan que todavía el gobierno mantiene una adhesión, mantiene una confianza, mantiene un sentido de esperanza que me parece que claramente nosotros debemos reivindicar, o al menos debemos tener, claramente claramente en cuenta, digamos, ¿no? Lo que sucedió con las vacunas le sucedió a todos los países del mundo. Ninguno, cuando el presidente dijo van a venir 5 millones en febrero de Sputnik y 15 millones en marzo, fue lo que le dijeron en Moscú. No es que el presidente inventó. Firmó un contrato comercial y uno firma un contrato comercial de buena fe. Cuando dijo 22.800.000 dosis de AstraZeneca a partir de marzo, fue el contrato que teníamos firmado con AstraZeneca. Cuando dijo 9 millones de dosis del mecanismo COVAX, fueron el contrato que teníamos firmado con COVAX. Entonces, lo que hicimos fue transmitirle a los argentinos los acuerdos comerciales que habíamos firmado. Después pasó lo que pasó. No pudieron cumplir, es entendible que no se pueda cumplir, el aumento de la demanda en la búsqueda de vacunas fue altísimo, por un lado, y por el otro lado aparecieron la estrangulación al momento de la cadena de producción. ¿Era posible advertir eso? Nosotros que no producimos vacuna, teníamos menos elementos como para poder prever eso. El que tenía que, en todo caso, advertirnos, de decir, che, mirá, este es el objetivo, pero mirá que te puede pasar esto, porque estoy teniendo este problema, estamos viendo. Tenían que haber sido los productores de vacuna, los países productores de vacuna. ¿Nos pasó a nosotros solos? No, no nos pasó a nosotros solos. Le pasó a todo el mundo, le pasó a Europa. Entonces, la verdad que sostener esa crítica, que nos descalifiquen con esa crítica, que no consiguieron las vacunas, no las consiguió nadie. Y no vale la pena encontrarse en un debate de estas características, porque después la realidad va matando los relatos, digamos, ¿no? Como fue con la Sputnik 5. Digamos, ¿no? No me quiero vacunar hasta que te vacunaste. Y hasta Mirta Legrand tiene la Sputnik 5, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la realidad va terminando de acomodar las cosas. Nosotros tenemos que tener la claridad de qué es lo que hizo. La verdad es que la estrategia que llevó adelante el gobierno en materia de diversificar las distintas posibilidades de opción con la vacunación ha sido una estrategia claramente acertada. Por suerte que negociamos con Sputnik, por suerte que también esperemos que se normalice lo de AstraZeneca. A Pfizer le abrimos las puertas del país, hizo la experiencia de la tercera fase en la Argentina, utilizó el hospital militar, conozco ese tema, el presidente los recibió, después plantearon condiciones que son inaccesibles para todos y que lo han planteado y que ya son públicas, que eran inaccesibles para el sistema jurídico de la Argentina. Nosotros no podemos hacer cosas que no van en contra de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema legal. Entonces, me parece que, sin ninguna duda, el presidente tiene o ha mostrado en este último mes y medio que tenía una mirada mucho más certera de lo que iba a ser la evolución del virus y quiso anticiparse y se anticipó en la toma de medidas que no fueron lo suficientemente efectivas porque, entre otras cosas, nunca una gran cantidad no quisieron acompañarlos, no lo acompañaron, hicieron como que la acompañaban, pero claramente no la cumplían. La campaña de vacunación,
por suerte yo creo que va a avanzar y vamos a tener una buena una buena performance creciente de aquí para adelante con la cantidad de vacunas que nos van a recibir. Y después está la economía. Miren, no con este no con este confinamiento, sino con el anterior, que decía que a partir de las 8 de la noche había que dejar de circular y demás. Si eso lo mantenemos durante todo el año, el PBI cae 2 puntos. En lugar de crecer 7 puntos, el PBI cae 2 puntos, crece 5 puntos. Y eso significa menos crecimiento económico, menos empleo, bueno, todo lo que nosotros sabemos, menos mejora de las condiciones sociales. Entonces, también es cierto que el presidente toma medidas en esta etapa, teniendo un ojo en la pandemia y otro ojo en la economía. Por eso esta semana de confinamiento es ideal desde cualquier punto de vista, porque solamente reducimos la fuerza laboral en 3 días. Y después los fines de semana tienen un doble sentido. Se reduce menos la fuerza laboral, menos la actividad productiva, y está comprobado además que la mayor cantidad de contagios se dan a partir de las reuniones familiares y las reuniones sociales, no porque sean malas en sí mismos, sino porque es el momento en donde se relajan más los cuidados personales, los cuidados colectivos que uno tiene que tener, digamos, ¿no? Aguántame un minuto que me tomo un mate para descansar la garganta. Y voy a cargar mi máquina que se me está descargando. Bueno, sigo. Sigo con lo de la economía. Ha trascendido que hay, que en este marco de la coalición, las miradas, no digo distintas, los matices que pudiesen existir alrededor de la evolución de la economía, ¿no? La realidad es que en la economía pasa lo que suele suceder muchísimas veces, que es la cuestión de la frazada corta. Digamos, la economía no resuelve con una única medida todas las demandas que se necesita como para ir en el camino que cada uno de nosotros quiera ir o quiera llevarlo y que quiera llevarlo adelante. Para decirlo claramente, el año pasado tuvimos recesión económica. Las medidas económicas que se tomaron durante el año pasado eran medidas claramente contracíclicas. ¿Por qué eran medidas contracíclicas? Que lo que buscaban era atenuar los efectos de la recesión económica. Este año lo que tenemos es un nivel de crecimiento económico. Entonces, lo contracíclico sería, si tengo nivel de crecimiento económico y no necesito, o si tengo nivel de crecimiento económico y no tengo recesión, puedo ocuparme de mantener otro tipo de mirada económica, como por ejemplo mantener un superávit fiscal o tratar de llegar a que el déficit fiscal sea lo menos posible, producto porque hay crecimiento de la economía. Ahora, en el medio existe otro tema, que es la economía viene creciendo al ritmo que crece naturalmente o la economía necesita aditivos para que siga creciendo. Y entonces ahí aparecen las dos miradas. Hay algunos que pensamos que la economía necesita mayor inyección de recursos para crecer mucho más fuertemente, y hay otros que piensan que la inyección de recursos tiene que ser, pero no tanto. Ahí está la discusión. No hay otra discusión. En el medio estará la discusión con el Fondo Monetario Internacional, en el medio habrá otro tipo de cuestiones, pero la realidad es claramente esa. Si nosotros inyectamos una mayor cantidad de recursos para aminorar el desajuste social que existe y al mismo tiempo eso genera un mayor crecimiento de la economía, obviamente que el déficit fiscal va a ser mayor. Es así de simple. Y uno puede decir, ¿el déficit fiscal es bueno? No, no es bueno. El déficit fiscal tendría que ser lo más razonable posible. Ahora, ¿es bueno no tener
tener un nivel de crecimiento económico que no sea lo suficientemente potente, bueno, ahí está la discusión. No hay otra discusión, no hay dos modelos económicos distintos, no hay dos miradas económicas distintas, hay una cuestión de acentos y de recursos, de cómo se orientan esos recursos en el marco de la situación económica que vive hoy la Argentina. Y cada medida que tomamos en términos de proteger la salud de los argentinos tiene impacto económico. Es mentira que no tiene impacto económico. Lo dije recién, lo dije porque en realidad a mí mismo me sorprendió. Mantener unas restricciones a la circulación bastante flexibles, digamos, ¿no? De 10 de la noche a 6 de la mañana, si uno la mantiene en el tiempo durante todo el año, te significa que el PBI, en lugar de crecer el 7, crece el 5%, crece 5 puntos. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que en este escenario estoy mucho más inclinado a pensar de que es necesario inyectarle más recursos a la economía argentina para que el crecimiento económico sea mayor y que ese crecimiento económico mayor tenga que ver con el lado del consumo. Hoy lo que tenemos es que el consumo crece, pero no tanto, y crece más la inversión privada, no la inversión pública. Y eso tiene que ver con el poder adquisitivo del conjunto de los argentinos. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que claramente mejorar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero esto es lo que sucede con la economía argentina. Está la negociación con el fondo, todos coincidimos en que lo mejor sería una buena negociación con el fondo lo antes posible. Eh, una negociación razonable con el fondo, pero que tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo creo, antes de las elecciones de este año. Eh, Me parece que además en el medio de la pandemia hay una cantidad de argumentos que tienen que ver con la pandemia, que uno claramente puede utilizar en el marco de la negociación con el fondo. Cuando termine la pandemia, terminó la pandemia, digamos, esos argumentos dejan de estar y no se deben tener no se debe tener en cuenta, digamos, ¿no? En términos generales, digamos, ¿no? Y el tema de la frazada corta también explica lo que ha pasado con la carne, ¿no? Esto me parece que es así. Nosotros años defendimos la idea de industrializar la ruralidad. Para industrializar la ruralidad decíamos dos cosas, que había que convertir la proteína vegetal en proteína animal y que después había que ponerle valor agregado a lo que llevábamos adelante. Bueno, eso la cadena de la carne lo cumple. Además te genera pesos y te genera dólares. Entonces, tenés un sector productivo que te genera puestos de trabajo, te genera, te genera una actividad económica en la provincia de Santa Fe, creo que son 10.000, 12.000 trabajadores. Ahí vi que en Casilda el frigorífico Rafaela suspendió por 30 días. Esos trabajadores, además, no son de locales. El trabajo en el sector frigorífico es en la mayoría de las cadenas productivas, es un trabajo de muchísima fuerza, digamos, ¿no? Y es de los trabajos de los sectores populares, es un trabajo que en general, sobre todo en los frigoríficos que exportan, es bastante, un trabajo en blanco, bastante ordenado, un trabajo de calidad desde el punto de vista de su ordenamiento. Entonces, tenés una cadena que te genera empleo, que te genera puestos de trabajo, que exporta el 30% de su producción, se exporta, eso genera dólares, y que además te aporta, creo que tiene un 9% de retenciones o 10% de retenciones, te genera pesos en toda la cadena, el sistema impositivo general, más las retenciones. Ahora, lo que no es posible es que todo eso que es beneficioso para el conjunto de los argentinos traiga como contrapartida el precio que tenemos el precio que tenemos de la carne, que es un precio que ha evolucionado por encima de la media de la inflación desde febrero del año pasado, creo que ha llegado casi al 100% de aumento, cuando la inflación ha estado en la media de la inflación ha estado en niveles inferiores. Entonces, lo que hay que tratar
de resolver, lo que hay que tratar de generar es ver si esto que aparece como una frazada claramente corta, que por un lado te genera este beneficio y por el otro lado te genera este perjuicio, logramos que se mantengan los beneficios y que se eliminen los perjuicios. Es decir, logramos que se mantengan los niveles de producción, que se mantengan los niveles de exportación, pero que pueda haber carne a precio accesible para el conjunto de los argentinos. Por eso el presidente tomó la decisión de suspender las exportaciones, por 30 días, porque en realidad, también en esto hay que decirlo, el presidente lo venía planteando de hace bastante tiempo y nunca le encontraron una resolución, nunca le ofrecieron una alternativa y de hecho así terminó siendo la evolución del precio de la carne, en Argentina. Entonces, para nosotros, lo ideal es que en las próximas semanas, yo soy optimista, creo que vamos a encontrar una solución, encontremos una solución que pueda resolver claramente los dos aspectos. Después hay otra cosa que no hay que tenerle miedo a decirla, compañeras y compañeros. Bajó el consumo de carne porque el precio de la carne es más caro, pero también porque el poder adquisitivo del salario está hecho pelota. Entonces, las dos cosas hay que decirlas, digamos, ¿no? Porque si nosotros aumentamos el poder adquisitivo del salario, claramente los niveles de consumo van a aumentarse. De hecho, durante el 2014, 2015, 2013, nosotros, fíjense ustedes, un dato que voy a decir ahora, hubo años en donde no cumplimos con la cuota Hilton, no porque no hubiese producción, sino porque les terminaba siendo más conveniente vender en la Argentina, vender para el consumo interno que hacer todo el proceso, de exportación. De hecho, había muchísimos frigoríficos que eran exclusivamente consumeros, se les llama así a los frigoríficos que venden exclusivamente, en Argentina. Entonces, me parece que ese escenario es un escenario que hay que tener en cuenta y demás. En lo político, lo que yo he hecho y lo que creo que nosotros como fuerza política tiene que hacer, a partir de la declaración del gobernador y de la decisión del presidente, es tratar que eso que se presenta claramente como contradictorio, presentarlo como complementario. Me parece que es así, defender la decisión del presidente porque busca que existan alimentos a precio accesible en la mesa de los argentinos y entender, comprender la decisión, la posición del gobernador, habida cuenta que el 50% de las exportaciones de carne de la Argentina salen de la provincia de Santa Fe, de los 11 frigoríficos exportadores están todos en la provincia de Santa Fe y que ese hecho hay que entenderlo y que tenemos, como dije recién, 10.000, 11.000 trabajadores que son trabajadores de la carne que trabajan en la provincia de Santa Fe. Trabajadores en la industria frigorífica, la carne ocupa mucho más, digamos, ¿no? Porque por todo el proceso, que tiene, digamos, ¿no? Pero nosotros, me parece que el lugar que hay que ubicar es ese. Al menos las declaraciones que yo hice han tenido que ver con ese sentido. Obviamente que te van a tratar de buscar para generar algún tipo de diferenciación. Me parece que nosotros, sin ninguna duda, que se puede explicarlo claramente. Hay una mirada que tiene el presidente que no desconoce el proceso productivo y los beneficios de la carne. Lo que dice es, hace 6 meses que vengo pidiendo que bajen los precios, no lo bajan. Veamos ahora si se ponen de acuerdo como para poder bajar los precios. Y la mirada del gobernador de una provincia que exporta el 50% de carne de la Argentina. Entonces me parece que esa mirada también es una mirada que debe contemplarse. No me parecen buenas las sobreactuaciones, ni en un sentido ni en el otro. Algunas declaraciones de algunos compañeros del gobernador no me han parecido las mejores, porque me parece que sobreactúan en un hecho donde ya estaba fijada la posición y listo, se acabó. Bueno, ahora hay que tratar de resolver la cuestión y ir eh, ir para adelante, digamos, ¿no? En términos generales, digamos, ¿no? Eh, bueno, hablé de la economía, hablé de la carne y hablamos un poquito independientemente de todo, hablemos un poquito de las elecciones nacionales y de las elecciones en la provincia.
Yo creo que lo más importante que el resultado electoral es la unidad del Frente de Todos. El Frente de Todos despertó una expectativa enorme en la sociedad argentina cuando ganó las elecciones en octubre del año pasado. Y esa expectativa nosotros no tenemos que, tenemos que tratar de no frustrarla, por decirlo de alguna manera, y para no frustrarla, lo primero que tenemos que hacer es mantener todo el Frente unido. Por suerte, no hay nadie que hoy esté pensando en desmarcarse de lo del Frente de Todos, ni el movimiento obrero, ni las organizaciones sociales, ni ni el movimiento obrero, ni las organizaciones sociales, ni los gobernadores, ni los distintos sectores políticos del Frente de Todos. Todos imaginamos un proceso electoral que nos encuentre unido, que nos encuentre defendiendo las políticas que hemos tenido que llevar adelante, y yo creo que ese es un elemento más que importante, y más que positivo. Obviamente que al momento de las elecciones, que van a ser en noviembre de este año, van a depender de una cantidad de variables, muchas de las cuales hemos estado hablando recientemente. Va a depender de cómo estemos con la pandemia. Seguramente vamos a tener una mucha mayor cantidad de argentinos que están claramente inmunizados, y también va a depender de las expectativas económicas cumplidas, que podamos tener y que podamos llevar adelante. Yo creo que eso es fundamental, digamos, ¿no? Las elecciones nacionales siempre son elecciones en donde se plebiscita el gobierno nacional. Los argentinos van a ir a votar a favor o en contra del gobierno nacional. Los que sigan pensando que nos quieran renovar las expectativas para el conjunto para lo que es el Frente de Todos, bueno, seguramente en esa renovación de expectativas nos van a acompañar, y los que tengan una mirada crítica seguramente tendrán un voto contrario a nuestra experiencia. Yo le doy importancia, mucha, a la elección, no es determinante. Cambiemos ganó en el 2017 y perdió en el 2019. Nosotros perdimos en el 2009 y ganamos en el 2011 con el 54% de los votos. Por lo tanto, claramente no es un hecho, no es un hecho determinante el que yo visualizo en cuanto a la elección, si bien obviamente para los próximos 2 años de gestión es mucho mejor ganar las elecciones, tener mayoría parlamentaria como para poder llevar adelante las políticas y ser el sostén político del gobierno. Pero me parece que en esto hay que ser muy prudente. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Yo creo que tenemos todas las posibilidades de ganar. Soy claramente optimista. Creo que los argentinos no van a volver al pasado. Creo que hay que puntualizar fuertemente la actitud de la oposición, ya sea tanto en la provincia como en la nación. Lo vengo diciendo en muchos momentos, me parece que vale la pena repetirlo ahora. Esta oposición que hoy nos descalifica, hasta hace 1 año y medio atrás gobernaban ellos. Y gobernaron durante 4 años sin pandemia y dejaron un país hecho un desastre. Con una inflación altísima, con 3.000% de aumento en las tarifas, con ignominias como el hecho de haber hecho un blanqueo para favorecer a su personal, a su familia, como en el caso de Macri. Y además, compañeras y compañeros, por lo que nos dijeron y lo que nos acusaron y demás, a todos los compañeros nuestros que fueron acusados, inclusive nuestra compañera vicepresidenta, Cristina, cuando fue solicitada por la justicia, estuvieron acorde a derecho cada vez que nos mandaron. Ellos tienen el primer prófugo de la democracia. Rodríguez Simón, Pepín Rodríguez Simón, es el primer prófugo de la democracia, a ver si nos entendemos. La justicia argentina le requiere que venga y él dice que no. Una justicia que él dice que puede llegar a fallar en contra de él cuando es amigo personal del presidente de la Corte, de Rosenkrantz, es amigo personal de Irursun. Ahora dice que no tiene nada que ver con la doctrina, con la doctrina de Irursun, y de una cantidad del Poder Judicial.
Cambiemos tiene el primer prófugo de la democracia. El primer dirigente político que no se ajusta a derecho en la Argentina es de Cambiemos. Digo, para eliminar cualquier tipo de otra, de otra consideración. Si a eso uno le suma que los tipos que hoy te critican, que te descalifican, que te dicen que no sabe manejar la pandemia, que te dicen que no sabe manejar la economía, dejaron el país hecho un desastre y gobernaron durante 4 años sin pandemia, entonces claramente eso hay que impugnarlos con contundencia. Quiero decir, con contundencia hay que impugnarlos por todo lo que eso, por lo que significa, porque no hay que dejarles como en libertad la situación de que puedan decir cualquier cosa. Viejos, estuvieron gobernando hasta hace 2 años. Y durante 4 años dejaron el país hecho un desastre y ahora nos vienen a explicar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Le dieron un auto, lo chocaron y después se ponen a dirigir el tránsito. Y te dicen, no, tenés que manejar de esta manera, tenés que estacionar en otra. No supere la velocidad. Hicieron un desastre. Entonces, me parece, y son los que están sentados ahí. Porque ¿qué le va a ofrecer Cambiemos a los argentinos? Que vuelva Patricia Bullrich al gobierno, si ya estuvo. Que vuelva Negri al gobierno, que vuelva Larreta, si ya fue socio. Durante los 4 años de gestión, de Macri. O Macri no va a gobernar si gana Cambiemos. O se va a ir a su casa Macri. O no va a estar presente en la gestión. Entonces, sin ninguna duda, que me parece que uno de los momentos en donde nosotros tenemos que pararnos en el argumento electoral, no solamente en decir lo que nosotros hicimos durante todo este tiempo, sino en plantear claramente, impugnar el grado de legitimidad social, de legitimidad política que puede llegar a tener Cambiemos para expresar este descontento social. Porque ¿cómo van a expresar un descontento social aquellos que hicieron un desastre durante 4 años? Entonces, me parece que ahí también hay un tema que nosotros debemos utilizar y debemos poner, poner en sintonía durante todo lo que significa la generación del debate público y del discurso público en la Argentina, digamos, ¿no? Porque la verdad que durante los 4 años de gestión del macrismo nos bancamos tantas cosas que me parece que hay que ponerlas en ese lugar. eh, no abusar, ¿no? Tampoco, esto siempre digo. Hay que criticarlos a ellos, pero, pero también hay que hablarle a la gente, que es lo que decía antes al principio. Hay que renovar la esperanza en la gente. Ahora, hay que gritarle el grado de legitimidad, que sí pero ¿sabe lo que significa que vuelva a gobernar el macrismo en la Argentina? Sería el desafío de la ley de la gravedad. La ley de gravedad indica que si alguien se va en las condiciones que se fueron, no tiene que gobernar nunca más en Argentina. Esta es mi mirada, que nosotros creo que tenemos que decírsela absolutamente al conjunto de los argentinos. Ninguno de los valores que ellos quisieron venir a representar los pueden sostener. Dijeron que venían a construir la república y tienen un prófugo, viejo. Tienen un prófugo. Yo me lo banqué durante 2 años en el Parlasur dándome cátedra de honestidad, transparencia. Entonces, la verdad es que hay que quitarle los valores simbólicos en el discurso político a Cambiemos. No solamente esto, de este ida y vuelta de chascarrillo, digamos. ¿No? Hay una disputa por los valores simbólicos y en esa disputa por los valores simbólicos nosotros ahora tenemos una buena oportunidad, digamos. ¿No? Entonces, me parece que el hecho es un hecho que vale la pena tener tener en cuenta y considerar desde todo punto de vista el hecho de que los que hoy se presentan como opositores, hasta hace 2 años atrás, eran oficialistas. Y lo que quiero decir, cuando Macri era opositor a Cristina no era lo mismo, porque Macri decía yo no goberné.
Ahora, ellos, los mismos que están sentados en la Cámara de Diputados, y más ahora después de las elecciones, porque se van a meter todos de candidatos, los que están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores van a ser todos ministros y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Entonces no tienen legitimidad para decirnos hacia dónde tiene que ir la Argentina. La tendrá el pueblo argentino, decirnos dónde tenemos que irnos, pero no ellos. Sin ninguna duda que me parece que eso es, claramente así, digamos, ¿no? Bueno, estoy llegando al final. Compañeros, lo último que quiero decirles eh, es sobre nuestro espacio político en la provincia de Santa Fe. De alguna manera lo decía Leandro, lo decía Roberto también. Venimos a un proceso electoral. Todos los compañeros que tengan posibilidad de protagonizar en cada una de sus comunas, en cada uno de sus municipios, con lista de concejales participando, van a contar con todo el apoyo por parte nuestro. Alentamos esa participación. Seguramente habrá una lista de diputados y senadores y nosotros tendremos el protagonismo que nos corresponde como corriente política. Y después de terminado este proceso electoral y determinado este año, empieza otra etapa en el peronismo de la provincia de Santa Fe y en la provincia, de Santa Fe, en donde nosotros como espacio político seguramente vamos a tratar de protagonizar todo lo que tengamos que protagonizar de aquí hacia el futuro en la provincia de Santa Fe. Eh, Porque la realidad es que nos sentimos protagonistas de todo lo que ha sido el triunfo electoral de Omar Perotti. Nuestros compañeros importantes, como el caso de Leandro, como el caso de Roberto, acompañan claramente la gestión y otros compañeros más. Y ponemos todo lo que está a nuestro alcance como para que la gestión vaya por el buen camino, digamos, ¿no? Así que nosotros trabajaremos después de terminado el proceso electoral para conformar una opción política que permita que el peronismo siga gobernando en la provincia de Santa Fe después que termine la gestión de nuestro compañero gobernador. Eh, Lamentamos el fallecimiento de Miguel Lichi, sin duda que eso va a reconfigurar el escenario político electoral. No sé si vale la pena hacer mucho análisis sobre eso, pero yo creo que en general el escenario político va a seguir siendo dividido en tercios, con 2 tercios más importantes y un tercio más pequeño, que va a ser el Frente Progresista, sobre todo dependiendo mucho de qué termina siendo la posición del radicalismo, que según me dicen los compañeros que tienen que siguen más en detalle la política santafesina, todo pareciese que el radicalismo mayoritariamente se va a ir a Cambiemos y va a dejar el Frente Progresista. Así que ese va a ser el escenario que nosotros vamos a poder llegar a tener y llevar adelante, digamos, ¿no? Eh, Así que no mucho más sobre la cuestión electoral, digamos, ¿no? Sí, tratar de en toda la militancia, sé que es dificilísimo el tema de militar ahora con la pandemia, pero sí tener en cuenta esto que dije anteriormente, mucha humildad, compañeras y compañeros. Escuchar a la gente está mal, la gente está angustiada, está preocupada, acercarnos en todo lo que nos podamos acercar en cada uno de los barrios, con cada una de las organizaciones, con cada una de las organizaciones sociales, con todo el laburo permanente que llevamos adelante, que es un montón en toda la provincia de Santa Fe. Me parece que eso es estar al lado del compañero que más lo necesita, ser solidario entre nosotros, ¿no? Y me parece que eso también es un elemento que vale la pena tener en cuenta. Hay muchos compañeros que, que sufren, igual que el resto de los argentinos, las cuestiones de la política económica y las dificultades que generan la pandemia. Así que me parece que por ese lado hay que transitar
los carriles de la militancia. Finalmente, los sueños y las esperanzas son propiedad nuestra. Nos pueden quitar muchas cosas. Nunca nos pueden quitar el monopolio de generar sueño y esperanza en el pueblo argentino. Si nosotros seguimos generando sueño y esperanza en el pueblo argentino, seguramente el pueblo argentino nos va a acompañar y nos va a seguir acompañando. Y si nos tiene que advertir de algo, nos seguirá advirtiendo. Pero esa potestad de ofrecerle a los argentinos una vida mejor, un camino mejor, una vida con menos dificultades, tiene que seguir propiedad y seguir siendo propiedad del peronismo en toda la Argentina y también en la provincia de Santa Fe. No dejemos de hablar de esas cosas en nuestros discursos, en nuestras propuestas. Hablemos del futuro, porque el presente es un presente de dificultades que las venimos resolviendo, yo creo que más que razonablemente bien, y creo que en la medida que pasa el tiempo se va a poner en verdadera magnitud todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Pero me parece que esta idea de transmitirle a los argentinos que es posible un mundo mejor, que es posible una vida mejor, es una idea que nosotros no debemos dejar en manos de nadie, menos de aquellos que no tienen ninguna legitimidad política para descabezar el descontento social. Y si hay alguno que está enojado con nosotros, no nos enojemos con ese, compañeras y compañeros, que entendámoslo, tiene una cantidad de elementos como para estar enojado, y la forma de que le pase el enojo, el primer paso y el primer escalón es escuchar ese enojo. Bueno, la verdad que les dejo un abrazo a todos, compañeras y compañeros. Entiendo que se me hizo largo, pero bueno, hacía mucho que no los veía, y muchísimas gracias por seguir haciendo grande este espacio de militancia común que hace tanto tiempo que construimos en la provincia de Santa Fe. No sé, Germán, si hay algo más. No, Agustín, agradecerte a vos, agradecer a todos los compañeros y a las compañeras. Siempre cometemos injusticias en estas cosas, todos lo sabemos, nos quisiéramos escuchar a muchos otros. Está, por ejemplo, el gran compañero Vado Seminara, diputado mandato cumplido, la compañera Patricia Munier, compañera de nuestro bloque, bueno, concejales de toda la provincia, de todos lados, así que con una dosis de injusticia por no poder escuchar a todos, pero pidiéndole disculpas humildemente. Queríamos tener tu palabra, tu mensaje, Chivo, así que si les parece, los saludamos a todas y a todos, le agradecemos por todo esto, que tengan mañana un feliz Día de la Patria en esta circunstancia tan particular, y obviamente a seguir con todo para adelante. Así que un abrazo grande, los saludamos, saludos a todos, va a estar esto colgado mañana en YouTube, después le pasamos el link para que lo podamos hacer llegar a otros compañeros y compañeras. Chau, nos vemos. Quédate.